Lucas capítulo 22, del 39 en adelante. Y vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, bendito Rey, Padre amado, que bendigas este mensaje. Que ciertamente, Señor, sea tu Espíritu Santo predicando. Úsame, Señor. Apresura, Padre, los pasos de los que vienen en camino, y que sea de grande bendición este mensaje. Que todo aquel que lo escuche, Señor, tu semilla sea siempre bien sembrada y germine, Padre. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Bendice también, Señor, a los que están aquí presentes. Que reciban una bendición especial de tu parte. Que reciban, bendito Dios, tu fortaleza, tu compañía, tu sabiduría, Señor, para la gloria tuya, bendito Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El título de este mensaje es Las 7 palabras. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Las 7 palabras. Acabamos de leer en el texto que en efecto el Señor Jesús estaba orando, y esa oración fue intensa. Esa oración había angustia, había mucho estrés en su vida, mucha carga. Y Él le mencionó al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señala que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Observe, en momentos difíciles, en momentos de angustia, Dios puede mandar un ser celestial. Lo veamos o no lo veamos, y muchas veces no le vemos, pero Él los manda para darnos fortaleza. El Padre envió a un ángel del cielo para darle fortaleza al Hijo. Y menciona en el versículo 44 que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta parte de que su sudor eran como grandes gotas de sangre, muchas veces, no dudamos en la palabra, pero muchas veces se llega a incluso la incredulidad si en efecto esto puede ser posible. Y la ciencia médica menciona que sí, que es un padecimiento llamado hematohidrosis, y se atribuye a estados muy intensos de estrés que provocan una congestión de los pequeños vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel, alrededor de las glándulas sudoríparas. Y esto sucede cuando la persona está en un estado muy grande de estrés, y provoca que esos vasos sanguíneos estallen, y la sangre se mezcla con el sudor y fluye como tal un sudor de sangre por la piel. Es sudor mezclado con sangre. Y esta es precedida, después de que la persona tiene hematohidrosis, después de eso procede un fuerte dolor de cabeza y un fuerte dolor abdominal. Y la persona continúa con gran ansiedad, estrés y debilidad. La ansiedad es la enfermedad de la década. El estrés, la ansiedad. Para quienes no saben lo que es ansiedad, es cuando de un momento a otro la persona empieza a padecer un nerviosismo, un temor que le invade en su cuerpo y no haya tranquilidad. Obviamente eso estresa. El Señor tenía grande ansiedad y aparte estaba sumamente estresado y sumamente debilitado. Señalan que quien tiene una hematohidrosis ciertamente se debilita, le duele la cabeza, le duele el cuerpo y queda ansioso. Una persona que también está padeciendo cierta ansiedad
le falta el aire. Todas estas situaciones las estaba pasando el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, mientras Él oraba en el Getsemaní. También a esto, la historia bíblica nos narra que cuando el Señor fue apresado, se burlaban de Él y como decían que Él era un rey, pusieron en su cabeza una corona de espinas. Señalan que esa planta, su nombre científico es Euphorbia splendens y se compone por formaciones agudas y ramificadas provistas de espinas que pueden tener una longitud de 2 a 3 centímetros, las espinas. Las afectaciones que le causó al Señor, porque no solamente se la pusieron en el cuello cabelludo, sino en el cuero cabelludo, sino señalan que le pegaban a fin de que esa corona de espinas se encajó en su frente, se encajó en su cabeza, en su sien. Generó afectaciones en frente, en ambos lados de la cabeza, en los pabellones auriculares y en todo el cuero cabelludo. Esto refleja que ciertamente tenemos al Señor que le escurría sangre del cuero cabelludo hacia todas partes del rostro. Todos sabemos que cuando tenemos sudor en nuestra frente y ese sudor logra pasar por la ceja y aún por las pestañas y entra a nuestros ojos, arde demasiado. En este caso el Señor no tenía con qué limpiarse la sangre que entraba a sus ojos. Aunado a esto era el dolor punzante en su cabeza y el ardor de ojos que ciertamente él estaba padeciendo. Aunado a esto, señala la historia bíblica que él fue flagelado. ¿Qué quiere decir esto? Que fue latigado. Señala la historia que en las puntas de esos látigos existían un tipo de puntas de acero, y huesos de oveja. Quiere decir que estos látigos, que medían alrededor de 3 metros, se enrollaban en el cuerpo de aquel que estaba siendo castigado, y al enrollarse por tener la punta de huesos de oveja y de acero, quedaban clavadas en la piel y al retirarlo desprendía partes de piel. Quien padecía latigazos en ese tiempo podría morir, aunque recibiera 3 latigazos. ¿Por qué? Por las condiciones insalubres de esa época. No había antibióticos y la persona quedaba con carne expuesta, con exposición de la piel. El Señor le dieron más de 50 latigazos. El Señor tenía desprendida toda la piel de parte de su pecho y de su espalda. Podemos imaginarnos que cuando Cristo se paró frente a Pilato, la debilidad que él ya tenía, la debilidad física, era muy grande. Él estaba pronto a un shock hipovolémico, a un shock hemorrágico. El shock hipovolémico es de acuerdo a la infección que está teniendo la persona por una herida grave. El shock hemorrágico es cuando ha perdido mucha sangre. Y tenemos que 12 horas antes de eso, él estaba orando y estaba perdiendo sangre por la hemofedrosis, sudando sangre. Perdió sangre cuando le pusieron la corona de espinas. Perdió sangre cuando lo latigaron. En este caso, él ya estaba sumamente deshidratado. El shock hemorrágico menciona que la persona ha perdido mucha sangre y va acompañado de una fuerte fiebre, deshidratación, fatiga, mareos y sed. El Señor, aparte de esto, tenía una debilidad física terrible. Fiebre, ¿por qué? Por la infección que probablemente su cuerpo ya padecía en ese momento. El shock séptico causa una disfunción de órganos potencialmente letal causada por la respuesta desregulada a la infección. Puede producir insuficiencia aguda multiorgánica y que afecta a los pulmones, riñones e hígado. Para ese entonces el Señor no solamente estaba con su dolor físico, sino que señala la Escritura, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53.
perdón. Isaías 53. Desprendido y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aunado a esto, en esos lugares, cuando es de madrugada, hace frío. Es un lugar desértico. Lo desnudaron y le echaron encima un manto. Ese manto que pusieron ante su piel expuesta era el manto que usaban para los caballos. Era polvoso, mugriento y traía pelos de caballo. Cuando usted tiene una herida en la piel y le cae tierra, arde horriblemente. Tenemos a Cristo con una inmensa agonía, una inmensa ansiedad, estrés, debilidad física, y por esto el Señor le envía un ángel para fortalecerlo previamente. El padecimiento de Cristo no iba a ser cualquier cosa. El padecimiento de Cristo iba a dejar huella en la historia, y no solamente en nuestra historia, sino por la eternidad. Y cuando es llevado finalmente a la cruz, obtenemos el mensaje que titulamos como las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53:10 dice: a Jehová le plació quebrantarlo. Tenemos que el Padre estaba juzgando al Hijo en la cruz del Calvario, siendo su Hijo amado, siendo Dios hecho carne, siendo el justo. Dice el apóstol Pedro: el justo pagando por los injustos. Pero cuando Cristo le dijo al Padre: aparta de mí esta copa, ciertamente él pensaba con seguridad referente a las dolencias que pasaría. Pero lo que más le estaba doliendo a Cristo era que él iba a tomar el lugar de todo el mundo pecador e iba a ser apartado del Padre. Porque señala la palabra: el alma que pecare, morirá. Señala la palabra que no entrará en el reino cosa inmunda o que haga maldad. Y el Señor estaba recibiendo en su cuerpo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de toda la humanidad. No era cosa seria, era cosa seria, no era cosa fácil, no era una cosa sencilla. Hebreos 10 del 4 al 5 señala que el Hijo de Dios, cuando iba entrando al mundo, dice: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificios de ovejas y de corderos ya no quisiste, por lo tanto me preparaste cuerpo. El versículo 10 dice: por lo tanto, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, realizada una sola vez para siempre. Hebreos 10 del 4 al 10. Y en la hora tercera del horario de Israel, que equivale a las 9 de la mañana de nuestro horario, entre las 9 y 10 de la mañana, el Señor Jesucristo es llevado a la cruz y es clavado en esa cruz. Y Él exclama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mencionaban las personas que le seguían: Señor, sálvate a ti mismo. Señor, sálvate. Cuando a Él lo apresaron, Pedro sacó la espada para defenderlo. Intentó herir de muerte a uno de los que lo iban a prender. Sin embargo, defendiéndose, solo logró cortarle la oreja. Y él mencionó: yo puedo pedirle al Padre que mande legiones de ángeles y Él me las daría. Pero sin embargo, como cordero enmudeció, como cordero fue llevado al matadero y no dijo palabra alguna para que fuese rescatado. Simplemente Él estaba haciendo la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Un solo sacrificio, una sola expiación para salvar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados
y confiese a Cristo como su único y verdadero Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor creó a la humanidad en un estado de perfección. En un estado en el cual la humanidad no iba a enfermar, no iba a padecer hambre, no iba a padecer enfermedades, no iba a conocer la muerte. Y el Señor pudo, a la caída de Adán y Eva, pudo haber creado otra humanidad. Pero Él decidió elaborar un plan de salvación. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pudo haber creado una nueva humanidad, pero sin embargo Él decidió salvar esa humanidad que se había perdido. Salvarla. Y esa salvación no iba a ser algo fácil, no iba a ser cosa sencilla, sino que el Padre tenía que dar a su Hijo para salvar al mundo. Cosa que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer, el dar a nuestro hijo, a nuestra hija, para salvar a personas que honestamente, de acuerdo al pecado, de acuerdo a lo que la palabra menciona, eran culpables. Se merecía la salvación, se merecía la condenación. Nos merecíamos la condenación. Nos merecíamos el juicio eterno del Señor. Nos merecíamos estar apartados de la presencia del Eterno. Pero sin embargo, Él tuvo misericordia, porque su misericordia es para siempre. Un Dios incomprensible en ese aspecto. Una misericordia incomprensible en ese aspecto. Una gracia que significa favor no merecido, incomprensible también. Y Él decidió establecer este plan de salvación. Y aún que estaba dando a su Hijo amado, ahora venía lo más difícil. El Padre tenía que juzgar en el Hijo los pecados de toda la humanidad. Los pecados de esa humanidad existente desde la caída de Adán hasta ese momento presente y hasta hoy en nuestros días. Porque dice la palabra que Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo entero, de los que ya habían nacido y habían temido a Dios, de los que estaban presentes en ese tiempo y de los no nacidos como nosotros, y de los que aún no nacen, pero que en algún momento pecarán y en algún momento tienen que arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor para llegar a ser salvos, para tener la salvación por esa gracia. El Padre no solamente tenía que dar al Hijo, sino tenía que juzgarlo en la cruz del Calvario. Muchas personas señalan que a lo mejor el Señor haga una excepción cuando estemos delante de Él y no seamos juzgados, no seamos condenados. Vemos que el Padre no hizo una excepción en el Hijo. Y aún con todo eso, no le creyeron a Jesús. Aún con todo eso, fue lastimado Jesús y fue llevado hasta la muerte en la cruz del Calvario. Aunque Él dijo, nadie arrebata mi vida, yo la doy para la salvación de las almas. Y aún siendo abofeteado, aún siendo escupido, aún siendo mofado, burlado, escarnecido, Él le pide al Señor, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Segunda palabra que se da en el horario de la quinta hora y horario nuestro entre las 11 y las 12 del día. Segunda palabra. Todas las personas le decían, sanaste a muchos, salvaste a otros, resucitaste a estos, baja de esa cruz. Y Él decía, simplemente no decía nada. Él permanecía callado, en silencio, como un cordero que va al matadero, como una oveja que va al matadero. Pero había dos personas a los lados de Jesús. Jesús estaba crucificado y a los lados había dos personas. Y estas dos personas simbolizan a la humanidad entera. Esas dos personas simbolizan a los que estamos aquí presentes. Simbolizan únicamente dos cosas: el que cree y el que no cree. Los dos estaban al lado de Cristo. Los dos estaban escuchando el testimonio de Cristo. Los dos oían el poder y la predicación de Cristo dicha por otros. Jesús no decía nada más que sus palabras. Y uno de los ladrones en la cruz, escuchando que Cristo, que Jesús había resucitado a algunos, escuchando que Jesús había multiplicado los panes,
escuchando que Jesús había sanado multitudes, escuchando que Jesús había dicho ser el Hijo de Dios, el Mesías. Ese ladrón en la cruz, viendo a un Mesías totalmente desfigurado, con la piel y los huesos expuestos de que habían sido arrancados producto de los latigazos, con una corona de espinas, mofado, humillado, cansado, su cuerpo sumamente lastimado, herido, sin fuerzas, únicamente las fuerzas para mantenerse respirando, aún más castigado que él, aún más despreciado que él, aborrecido por una multitud muy grande, acusado de ser un falso Mesías, un falso Cristo, acusado de ser un hereje. Y más que dice la palabra en Gálatas 3:13, escrito estaba: maldito todo aquel que sea colgado en una cruz. Por lo tanto, Cristo se hizo maldición por amor a cada uno de nosotros. Él escucha todo eso y es movido a la fe y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor dice la segunda palabra, segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. Una fe muy grande la que tuvo ese ladrón en la cruz para creer en alguien sumamente más herido que él, sumamente más humillado que él, más despreciado que él, más lastimado que él. Pero le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y le dice: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. La salvación por gracia, ¿por qué? Porque Él estaba derramando su sangre para quitar el pecado del mundo. Y ese que estaba en la cruz era un criminal. La cruz era el castigo máximo para los criminales, para los delincuentes. No solamente para aquel que había tenido un delito menor, sino un delito grave. Era lo que hoy vendría siendo la inyección letal. Y otro le exige y le dice: si eres el Mesías, baja de esa cruz y sálvanos también. Y el ladrón en la cruz que había creído le dice: ¿ni aún a Dios temes? Porque a la verdad nosotros estamos pagando esto porque nos lo merecemos, pero Él es un justo, nada hizo. El Espíritu Santo le estaba revelando que en efecto Él era el Mesías. Esos dos ladrones en la cruz simbolizan a la humanidad entera. Aquellos que creen y aquellos que no creen y se pierden. Posteriormente, observe la importancia de la familia para Cristo, porque en la hora quinta, a las 11 de la mañana de nuestro horario, entre 11 y 12, Él ve a María y le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Preocupándose de quién iba a cuidar de María. Preocupándose, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra y todo lo que hagas prospere. Preocupándose. Aún en la cruz del Calvario, su importancia de la familia, su raciocinio de la familia. Dice la palabra que de la 6ª hora a la 9ª hora, que simboliza, que equivale a nuestro horario entre las 12 del día y las 3 de la tarde, hubo tinieblas, todo se oscureció. Y hermanos, esto no se oscureció porque el Padre no soportara ver al Hijo en la cruz, sino que dice Isaías 53:10 que Jehová se complació en quebrantarlo en la cruz. Se complació en derramar toda su ira, su juicio reservado para toda la humanidad en el Hijo. Si eso fue con Cristo, imagínense con aquel que no se arrepiente. Por eso dice la palabra: el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Por lo tanto, si hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesús el justo. La cuarta palabra que se suscitó entre la 1 y 2 de la tarde de nuestro horario, cuando llega este juicio, cuando Él es apartado, lo narra Pablo en Hebreos 13, cuando Él es apartado, es echado fuera del templo, es echado. En el libro de Levítico capítulo 16 hablaba de el sacrificio en donde tomaban 2 corderos, uno de ellos se llamaba Azazel, y
echaban suerte sobre ese cordero. Uno caía, dice, la suerte de Jehová. Oraban por ese cordero los sacerdotes, los sumos sacerdotes levíticos, y toda la congregación oraba, y simbólicamente los pecados de todo el pueblo recaían en ese cordero, que se tomaba el nombre de Azazel, y era llevado por otra persona fuera del templo, para que allá fuera simbolizaba una expulsión, y ese cordero salía del templo y llevaba los pecados, simbolizaba que llevaba los pecados de todo el pueblo, y moría en el exilio de hambre, de sed. Y el otro cordero en el cual caía la suerte de Jehová era sacrificado y ofrecido a Jehová. Así igual, dice el apóstol Pablo, llevemos con Cristo su vituperio y padezcamos fuera del campamento. En este caso, Jesús ese cordero llamado Azazel simbolizaba el sacrificio de Cristo. Cristo estaba siendo excluido de la presencia del Padre. Y por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba siendo sumamente excluido, porque dice la palabra en Romanos 3:23, que por cuanto hemos pecado, no podemos tener comunión con el Padre. Por eso vino Cristo a derramar su sangre preciosa. Amén. La quinta frase o palabra, a las 2 de la tarde, que equivalen a la 7ª hora en Israel, el Señor dice, tengo sed. ¿Por qué dijo tengo sed? Porque el cordero que les mencioné, que era llevado al exilio, que simbolizaba que llevaba los pecados de todo el pueblo, moría de sed y de hambre, principalmente de sed. Una persona muere más rápido de sed que de hambre, como a los animales. En este caso el Señor es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estaba en el exilio. Dice la palabra que le dieron a beber vinagre, y dice el Señor por medio del profeta David en los Salmos, mi lengua se pegó a mi paladar. Imagínense la sed que tenía el Señor. Sexta palabra, entre las 2 y las 3 de la tarde, Él dice, consumado es. No más sacrificios humanos, no más obras humanas para poder pretender llegar a la salvación, sino la obra que vale la cruz del Calvario. El Señor en la cruz del Calvario. Consumado es. Consumado es. No más sacrificios, no más obras de purificación, no más obras rituales para intentar llegar al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entrad por la puerta estrecha. Amén, gloria a Dios. Él es la puerta, Él es la luz, Él es el camino, Él es la manera de llegar al Padre. Cristo, la manera, la forma, el único camino, el único abogado, el único intercesor. Porque dice la palabra que tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, un intercesor, un camino, una manera, una forma. Jesucristo, consumado es, dijo el Señor. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor fue su prueba de fe más grande como humano, porque el Señor es 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque los salmos, y lo cita el apóstol Pedro en Hechos 2, hablando de los salmos escritos por David, dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa esto? Que el Señor resucitó al tercer día, antes de que su cuerpo se descompusiera. No permitirás que tu santo vea corrupción. Mis hermanos, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 33, 37 y 38, que el propósito de Dios el Padre es que seamos hechos a la imagen de Jesucristo, a la imagen de su Hijo, y esto es imitarle. ¿Qué debemos de imitar en Cristo? Su gracia, que es favor no merecido. ¿Qué debemos de imitar en Cristo? Su misericordia. ¿Qué debemos de imitar en Cristo? Su capacidad de perdonar. ¿Qué debemos de imitar en Cristo? Aquella situación de no tener sed de venganza.
Porque Él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús dijo, bendecid no solamente a aquellos que aman, sino a aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, que hablan mentiras de nosotros. Bendíganlos también, bendecir a nuestros enemigos, imitarlo. Nuestra comunión con el Señor y que el Espíritu Santo nos dé llenura necesaria, hermanos, no solamente para hacer milagros, no para predicar bonito, no para tener algún tipo de visión o situaciones semejantes, sino que el Señor nos dé la sabiduría y la unción necesaria para imitar a Cristo Jesús, para seguir los pasos del Señor, que el Señor ponga en nuestro corazón el amor de Cristo, el amor en Cristo Jesús. Hermanos, el ministerio más importante que tenemos y más difícil también podemos decir es el matrimonio, es la familia. Ese es el ministerio más difícil que tenemos. Y dice la palabra, hermanos, que no debemos de olvidarnos de esto. El Señor estipuló un orden. El Señor estipuló un orden en el hogar, que ese orden debe de llevarse a cabo. Y el Señor estipuló un manual para poder llevar un matrimonio a los pies de Cristo, en la bendición de Cristo. Ciertamente va a haber problemas, simplemente va a haber tribulaciones, necesidades, pero hermanos, así como Cristo nos amó, así nosotros amemos a nuestra pareja. Así nosotros, y que sea mutuo, hermanos, que sea mutuo, no nada más una persona. No nada más una persona siempre pidiendo perdón. No nada más una persona siempre humillándose y dando la gracia de Cristo, sino que el Señor nos ha llamado a ser cristianos. Que no sea una persecución, o sea una competencia de quién ofende más, sino de quién ofrece más misericordia. Una competencia de quién ofrece más amor por el otro, en el amor de Cristo, en el amor agape, en el amor de 1 Corintios 13. De quién ofrece más misericordia, más gracia, más bendición. En ese sentido, vemos los pasos de Cristo. El apóstol Pedro dijo, al justo, padeciendo por los injustos. Mis hermanos, la palabra en Efesios 5:28 dice, maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y de ninguna manera esto justifica malos tratos de la esposa hacia el marido cristiano por el hecho de que debe demostrar gracia y favor no merecido. Pero si eso sucede, hermanos míos, dice la palabra que no demos lugar a la venganza, sino que demos lugar al Señor, porque Él dará el pago. Él dará el pago. Y hay de aquel que, conociendo la palabra, esté pisoteando a un hijo del Altísimo, esté humillando a un hijo del Altísimo, a una hija del Altísimo, porque conociendo la palabra está haciendo lo malo. Porque dice la palabra también en Santiago capítulo 4, que toda persona que se exalte será humillada, pero los que se humillan serán enaltecidos. Por lo tanto, cuando venga el maligno a influenciarle, que deje de mostrar gracia, que deje de mostrar misericordia, usted recuerde, cuando vengan los pensamientos en su mente, que diga, deja de humillarte, tú eres el que te humillas, no vales nada. Muestra que vales algo. Recuerde usted que dice el Señor, el que se humille será enaltecido. El Señor se humilló hasta la muerte. El Señor dio ejemplo en este aspecto. Y también, hermanos, aquella persona que conociendo la palabra se cuelga de esto y humilla a quien debe de amar, duramente será disciplinado por el Señor. Y aquella persona que no conociendo la palabra también se cuelga de esto para hacer cosas malas y lastimar a su cónyuge, terrible cosa le acontecerá si no se arrepiente. Y también señala en 1 Corintios 7, a paz nos llamó Dios, a paz nos llamó el Señor. ¿Quiere usted la decisión de estar ahí o apartarse un tiempo definitivamente de esa relación? Pero lo que sí le puedo decir es que el Señor tarde o temprano juzgará a vivos y a muertos. Tarde o temprano
el que hizo bien no quedará sin pago. Tarde o temprano el que hizo y hace mal no quedará sin pago, sin su merecido, porque el Señor es un Dios y un juez justo. Dice la palabra en Mateo capítulo 13 del 47 en adelante, dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué simboliza esta parábola? En ese tiempo habían tres formas de pescar: una con una cuerda y un anzuelo, otra arrojando una pequeña red en el mar. Y la más certera era aquella persona que, teniendo una barca, amarraba en la parte trasera de la barca una red que medía aproximadamente 800 metros de largo y era también muy ancha. Entonces esa barca andaba hacia alrededor de ese río, y el otro extremo de la red era atada al puerto, a la orilla, y la barca giraba alrededor de toda esa parte hasta donde la red lo permitía, 800 metros en circunferencia. Una vez que la barca llegaba a la orilla, jalaban esa red. Esa red sacaba de todo lo que estaba en el mar o en el río y que alcanzaba esa red. Sacaban peces comestibles, peces que no eran comestibles, sacaban basura, sacaban todo. Y por eso dice: una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo, diciendo: así será el fin del mundo. Hermanos, esa red simboliza la vida. Esa red simboliza que en algún momento va a ser sacado del mar. El mar simboliza el mundo. Y lo que está en esa red simboliza a cada uno de nosotros. Simboliza que nadie se va a escapar de esa red. Que todos en algún momento vamos a ser sacados del mundo. Y vamos a estar en el proceso de separación, el cual es inevitable. Y el Padre dará la orden de que los ángeles aparten lo bueno de lo malo. Hay de aquel cónyuge que es malo y vulnera al otro. Hay de aquella persona que en secreto hacía lo malo y que era un lobo disfrazado de oveja. Hay de aquella persona que en secreto llevaba una doble vida. Y también de aquellas personas, sobre todo, que aún con el mensaje de Cristo en la cruz del Calvario, nunca decidieron arrepentirse. Ese proceso de separación es inevitable. Es inevitable que usted un día cerrará sus ojos de este mundo y entrará en algún momento, que Dios sabe cuándo será, ese proceso de separación. Mis hermanos, si una persona ha creído verdaderamente en el sacrificio de Cristo y se ha arrepentido, ciertamente llevará una vida que habrá fallas, que habrá equivocaciones, pero con un corazón y un impulso deseando hacer la voluntad de Cristo, deseando vivir en el amor de Cristo y dar el amor de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, dice la palabra, el día de la salvación es hoy. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, no se ha apartado, el momento de la reconciliación con Cristo es hoy, porque no sabemos cuándo cerraremos nuestros ojos para pasar a la eternidad. Cristo le ama, dio su vida por usted. Cristo le ama,
derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si hemos fallado, pidamos a Dios perdón, pero a de veras. Si hemos sido egoístas, si hemos sido idólatras, si hemos sido malos padres, malos esposos, malas esposas, malas madres, si hemos sido ingratos hacia las personas que nos aman, si hemos sido ingratos, si no hemos sido agradecidos con quienes están ahí con nosotros, si no hemos sido agradecidos con Dios por lo bueno que nos da, pidamos a Dios perdón y que Él genere en nuestro corazón un corazón humilde para la gloria de su nombre. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Y asimismo, si usted siente que este mensaje fue de bendición para usted, tiene el deseo de ofrendar, Dios bendiga su ofrenda. Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Vamos a orar por el mensaje de hoy y que ciertamente genere en cada uno de ustedes, de nosotros, esa paz y bendición de Cristo. También oramos por este hogar, por este espacio que nos prestan, y también por la hermana Gloria que nos prestó su bocina. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios Santo, porque nos permitiste estar aquí reunidos, Dios bendito. Pedimos, Señor, que no se nos olvide jamás lo cuanto que nos amas, que tú has derramado tu sangre preciosa, Señor, por amor a cada uno de nosotros, porque si de algo hemos de gloriarnos, que sea de la cruz de Cristo. Amén. De tu amor, Señor, porque de tal manera nos amaste que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que haya reconciliaciones. Señor, que hoy haya pedidas de perdón, que hoy haya ofrecimientos de perdón, que hoy haya, Dios Santo, un corazón semejante o que se acerque, o el deseo de acercarse a tu imagen, Dios bendito. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento para exaltarte, adorarte, amarte, Dios bendito, y andar en tu palabra, Señor. Instrúyenos, bendito Rey, con sabiduría e inteligencia para la gloria de tu nombre, de tu poder. Asimismo, Señor, bendice, Padre eterno, bendice la ofrenda. Bendice al dador alegre, Señor. Provéele de alimentos en su casa. Que no falte el pan de cada día, que no falte, Señor. Padre eterno, te rogamos, bendíceles con empleo. Los que no tengan trabajo, abre las puertas de la bendición para que puedan tener sustento día a día. Señor, te rogamos, Dios bendito, acompaña a cada persona que vino, que puso disposición de tiempo para estar aquí escuchando tu palabra y glorificarte, Señor. Gozarse con tus alabanzas, gozarse con tu palabra, Dios bendito. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Damos un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchas gracias.